En este vídeo vamos a analizar un poco la reflexión de la luz sobre un espejo cóncavo. Primero vamos a ver los elementos que distinguen a un espejo cóncavo. Eh, sobre esta línea, que llamaremos eje focal, va a ser como el eje principal, en base al cual vamos a dibujar el espejo cóncavo. Este será el centro de curvatura y formamos entonces el espejo cóncavo. La intersección del eje focal con el espejo va a ser el vértice y en medio de estos dos puntos se va a encontrar el foco. Y ahora vamos a desarrollar el primer caso. Se trata de un espejo cóncavo enfrentado a un objeto que en este caso está representado por una flecha. Y aquí lo que hacemos es, vamos a dibujar cuatro rayos de luz. Y estos cuatro rayos van a tener un comportamiento característico, de manera que siempre los vamos a poder dibujar en cada ejemplo. Algunos puede que se pierdan debido a que, según la orientación, el lugar en donde se encuentre el objeto, no van a pasar los rayos al chocar con el espejo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir con el primero de ellos. Este rayo es paralelo al eje focal y va a comenzar en la punta del objeto y apunta hacia el espejo. Entonces lo trazamos. Cuando este rayo choca con el espejo, lo que vamos a observar es que al rebotar pasa directamente por el foco. Este rayo pasa directamente por el foco, ¿bien? Y sigue en esa dirección. El segundo rayo que vamos a representar es aquel que va dirigido al vértice. Entonces, posicionamos con cuidado nuestra regla y apuntamos entonces un rayo dirigido al vértice. Este rayo, una vez rebota en el vértice, va a reflejarse de manera que este punto va a actuar como si fuese un espejo plano. Entonces, vamos a ocupar la técnica que habíamos indicado anteriormente, ¿cierto? Vamos a posicionar la regla y la idea es que el ángulo que se forma aquí sea el mismo que se forma acá. Trazamos con cuidado el rayo reflejado. Bien. Como podemos ver, aquí ya empieza a aparecer la imagen, ¿cierto? Vamos entonces a trazar el siguiente rayo. Este va desde la punta del objeto, pasando por el foco, y al rebotar en el espejo sale paralelo. Vamos a posicionar con cuidado nuestra regla. Y una vez choca en el espejo, rebota saliendo paralelo. Finalmente tenemos un último rayo que tiene que pasar por el centro de curvatura. Sale de la punta del objeto, pasa por el centro de curvatura y luego sigue derecho hasta chocar con el espejo y regresar. Ahí lo tenemos. Entonces, trazamos con cuidado este rayo. Pasa por el centro de curvatura, rebota en el espejo y luego se devuelve en la misma dirección y sale hacia el otro lado. Bien, como podrán ver entonces, la imagen se va a formar en este punto. La forma de la flecha, es decir, la punta de la flecha va a aparecer en este punto y la base va a estar afirmada en el eje focal. Entonces la flecha va a quedar más o menos de esta forma. Voy a dibujarla solo esquemáticamente, no voy a invertir mucho tiempo entonces en... Ahí estaría, entonces, aquí estaría la flecha. Bien, la imagen quizá no queda tan clara
está mucho más clara. Entonces esa sería la imagen de la flecha en este punto mediante el espejo cóncavo cuando el objeto se ubica más allá del centro de curvatura. En este segundo ejemplo, el objeto se ubica entre el foco y el centro de curvatura. Para dibujar la imagen entonces representada, vamos a hacer lo siguiente. Trazamos el primer rayo paralelo al eje focal y luego, en su reflexión, este tiene que pasar por el foco. Bien. Después, vamos a trazar un segundo rayo que salga de la punta del objeto y choque con el vértice de este espejo cóncavo. Vamos a trazar el rayo incidente. Rayo incidente. Y luego vamos con el rayo reflejado. El rayo reflejado tiene que ser como si fuera en un espejo plano. Cuando el rayo rebota en un espejo curvo justo en el vértice, rebota como si fuese en un espejo plano. Entonces, ese ángulo que se observa aquí tiene que ser el mismo que se observa acá. Allí donde se cruzan los rayos es donde se forma la imagen. En este caso, la imagen va a ser más grande que el objeto. Al igual que en el caso anterior, es una imagen real e invertida. Vamos entonces a trazar la forma de la flecha. Como les dije antes, ¿cierto? La idea es hacer algo un poco más esquemático y no tan preciso. Ahí. Y ahí entonces queda la imagen reflejada en el espejo cóncavo para este caso. Este quizá es uno de los casos, el caso más interesante de todos. En este caso el objeto se encuentra situado sobre el foco. Vamos a trazar los rayos que corresponden. Recuerde, con dos rayos bien dibujados, usted puede tener el esquema como corresponde, ¿cierto? Bien desarrollado. Rayo incidente, paralelo al eje focal. Luego, el rayo reflejado. Luego el rayo reflejado nace del espejo en el punto en que incide el rayo incidente y se refleja pasando por el foco. Bien. Luego vamos a trazar el rayo que va al vértice. Observando que este forma el mismo ángulo con que incide, como si fuera un espejo plano. Como si fuera un espejo plano. Lo que en este caso se advierte es que estas dos líneas jamás se van a juntar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos las proyecciones hacia el otro costado. Recuerde que las proyecciones preferiremos dibujarlas en forma de trazos discontinuos para facilitar la visualización. Luego, el otro rayo, ¿cierto? Y observamos que son perfectamente paralelos. Por lo tanto, en este caso, cuando el objeto se encuentra ubicado justo en el foco del espejo cóncavo, no forma imagen. Es un caso notable. Bien, aquí no forma imagen. En este último caso, lo que vamos a analizar
es cuando el objeto se encuentra ubicado entre el foco y el vértice en el espejo cóncavo. Aquí vamos a trazar primero los rayos, rayo paralelo al eje focal. Al chocar con el espejo, este rebota pasando por el foco. Después vamos a trazar el rayo que va al vértice. Este rayo nace de la punta del objeto dirigido hacia el vértice. Luego de chocar con el vértice, este rayo va a rebotar de manera que forma el mismo ángulo de incidencia como si fuera un espejo plano. Como ya se habrá dado cuenta, estos dos rayos tienden a alejarse. Por lo tanto, en el momento en que se van a ir alejando del espejo, se separan, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces es trazar las proyecciones para conseguir ver si por el costado izquierdo formarán una imagen. Alineamos con cuidado y trazamos las proyecciones. Así es como entonces vamos a verificar la posición de la imagen en el costado izquierdo. Vamos a cambiarla para acá. Y como se están dando cuenta, ¿cierto? Hay un punto de intersección, pero ya no son los rayos aquellos que se proyectan, aquellos que se cruzan, sino que son las proyecciones de los rayos de luz. Entonces, allí donde las proyecciones se cruzan es donde se forma la imagen de esta flecha. Los rayos salen de la punta de la flecha, por lo tanto, este lugar corresponde a la punta de la flecha en la imagen. Vamos entonces a trazar con cuidado esa imagen. Aquí, como les digo nuevamente, la idea no es que quede perfecta, sino que se pueda entender bien lo que estaba explicando. Ahí. Por ahí. Bien. Entonces, allí tendríamos más o menos la posición de la imagen formada por un objeto que se ubica frente a un espejo cóncavo entre el foco y el vértice.